Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Hola, buenas tardes. Dios te bendiga, querida audiencia de Radio La Predicadora. Quien te habla, el pastor Claudio, en este programa o espacio llamado Punto de Unión. En esta tarde somos varios, ya no estoy solito, gracias a Dios. Nos acompaña la evangelista Teresa Zurita, después se van a presentar, y Brian, que ya estuvo mucho tiempo conmigo y bueno, por distintos motivos no estuvo viniendo en este tiempo. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí para acompañarte en estos 55 minutos, para llevarte palabra de Dios a tu vida y que podamos ir edificándonos con la verdad. Y en esta tarde vamos a sentarnos en un pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos a argumentar desde acá lo que vamos a hablar después, ¿no? Y ahí dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí dice en el 15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que podamos conducirnos según la verdad y según lo que está escrito. Por eso hacemos base en este pasaje bíblico para que nos manejemos según la palabra de Dios. No con nuestras suposiciones o nuestros pensar, que realmente el pensar del hombre muchas veces se desvía de la palabra de Dios. Y para no errar en el blanco, manejémonos con la palabra de Dios para que caminemos en la verdad de Cristo. Por eso dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjate vos que no es el templo que quizás nosotros nos congregamos, que decimos, vamos a la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Cristo a nivel planeta, ¿verdad? En todo el mundo. En todo el mundo, en las distintas naciones, hay parte de la iglesia de Cristo, que somos un cuerpo. No somos, aunque estemos separados en distintas naciones, distintas ciudades, la iglesia de Cristo es un cuerpo. Y como cuerpo debemos manejarnos. Y de la única manera que podamos coordinar todos los mismos movimientos y que caminemos armoniosamente, cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice, para que podamos caminar en armonía según la voluntad de Dios, debemos conocer su palabra. Porque si no conocemos su palabra, ¿verdad? Aquí la palabra lo testifica, que dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que llevar la verdad y manejarnos con la verdad. Decía que este es el pasaje donde hacemos pie para ir a lo que Dios ha cargado en toda esta semana a mi corazón, que lo vamos a compartir. Pero no quiero ser atrevido y le voy a dar oportunidad a los hermanos que se presenten. Evangelista, preséntese. Amén. Buenas tardes, querido amigo, hermana, hermano que estás escuchando las ondas radiales. Y bueno, acá estamos más que bendecidos compartiendo, ¿no?, las bendiciones de Dios juntamente con el hermano pastor Claudio. Es maravilloso poder estar en la presencia de Dios y bueno, a estar atento, ¿no es cierto?, a cada palabra, a cada alabanza. Muchas veces Dios por medio de la alabanza trata con nuestro corazón y es bueno en esta tarde
poder estar juntos. Ahí vos si estás en tu hogar, en tu trabajo, escuchando las ondas radiales, estate atento. Dios puede tener una palabra de fortaleza en este momento, esa palabra que vos necesitás, esa palabra que te va a alentar y dar fuerzas para seguir adelante. Gloria a Dios. Y bueno, y si tenés una petición en tu corazón, por medio de su palabra Dios responde a nuestras vidas. Amén. Hermano Brian. Gloria, ¿cómo Hola, estás? tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Qué andabas haciendo por ahí? Y estaba de acá para allá. Por ahí. Mucho Bueno. estudio. Está bien. Pero, bueno, aquí estamos otra vez. Bueno, haz lo que tú haces, lo que sabes, para Bueno. lo que Dios te llamó. Bueno, Dale. ¿qué le parece si cantamos? Hoy salió una nueva canción. Dale. Salió una nueva canción, se llama Lo que respire. Bueno, Y vamos a compartirla en este momento. gloria a Dios. Es una canción muy linda, de alabanza al Señor, que está inspirada en el versículo de Salmo 150. Así que vamos. Gloria a Dios. Cantaré en tu casa, Dios, cantaré. En todo tiempo cantaré. Con todo mi amor por tu grandeza, Dios cantará. Toda tu creación cantará. Todo el cielo cantará. Todos tus hijos, eterno Dios. Todo lo que respire, alabe para siempre a nuestro Dios. Aleluya. Mientras te alabamos, en el cielo se escucha un estruendo. Aleluya. Cantaré en tu casa, Dios, cantaré. En todo tiempo cantaré. Con todo mi amor por tu grandeza, Dios cantará. Toda tu creación cantará. Todo el cielo cantará. Todos tus hijos, eterno Dios. Todo lo que respire, alabe para siempre a nuestro Dios. Aleluya. Mientras te alabamos, en el cielo se escucha un estruendo. Aleluya. Que todo lo que respire, alabe para siempre a nuestro Dios. Aleluya. Mientras te alabamos, en el cielo se escucha un estruendo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno cuando tiene una base bíblica. Lo que hablamos, lo que cantamos, ¿verdad? Entonces ahí está Dios. Bueno, vamos a seguir con lo que el Señor cargó en mi corazón en toda la semana. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Quise leer lo de Timoteo porque tenemos el respaldo bíblico y para conducirnos correctamente, para no desviarnos, no errar al blanco, no andar en sendas que no son de justicia, necesitamos palabra y tener conocimiento de la palabra. Dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestro cuerpo y lumbrera a nuestros pies. Y en esta tarde sería bueno que estés muy atento, muy atenta para recibir esta palabra de parte de Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 4 y verso 7 en adelante, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios, para que
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en el que nos amó a nosotros. Él es el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Hasta ahí. Del 7 al 10. Estos 4 versículos encierran la verdad y nos marca un rumbo al cual nosotros debemos estar atentos. No es que vos o yo lo hayamos amado a Dios. En eso no consiste el amor de Dios, dice aquí. Sino que Él nos amó y envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Se me cae el lente. Vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para propiciación de nuestros pecados. O sea que, ¿dónde se ve el amor de Dios, hermano? El amor de Dios se ve que Él envió a su Hijo para que seamos perdonados de todo pecado. Y al haber venido Cristo se cumplieron un montón de cosas juntas. 2 básicas, que es la redención, la limpieza de nuestros pecados, como dice aquí, pero también se cumplió la ley del rescate. O sea, de que todo en el pueblo de Dios, todo ciudadano de 20 años para arriba, debía pagar una cierta cantidad de dinero. Yo no recuerdo ahora los pesos y las monedas de aquel tiempo. Pero nosotros nunca habíamos pagado y somos pueblo de Dios, ¿verdad? Si bien hay 2 entidades que no tienen relación uno con otra o caminan por 2 andaniveles distintos, que es el pueblo de Dios, los hebreos, y nosotros que somos la iglesia de Cristo. Somos el pueblo de Dios también, pero somos la iglesia de Cristo. Nosotros nos insertamos dentro del pueblo de Dios desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para ser también parte de ese pueblo de Dios, de los 2 pueblos, hizo uno, dice la palabra, necesitábamos ser libres de esa deuda también. O sea que ya no somos deudores, nos podemos presentar ante Dios irreprensibles, dice la palabra, porque Cristo pagó la ley del rescate con su vida. Pero lo que el Señor cargaba en mí, para que podamos hablar, y aquí se abre ya para que podamos traer lo que Dios nos dio en distintos momentos de nuestra vida, dice en el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, y da el por qué. Porque Dios es amor. Fíjate qué tremendo esta frase, Dios es amor. No que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. ¿Y cómo entendemos esto? Es lo mismo que en el Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 14, verso 6, que dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjate, no es que el Señor nos dio un camino para seguir, no, Él es el camino. Y acá está diciendo no que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y en ese amor tan inmenso que Él es, no que tiene, que Él es puro amor, Dios es puro amor, entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros, porque todo lo que hace Dios es mediante el amor, porque Dios es amor. Decía lo del Evangelio de Juan, ¿no? Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no nos traza un camino para seguirlo. Otro día escuchaba que alguien decía, porque el Señor Jesucristo nos dejó un camino para seguir. Tenemos que tener cuidado con eso, porque no dice eso la Biblia. La Biblia dice, yo soy el camino, dice Jesús. Jesús es el camino. Porque cuando nosotros tomamos equivocadamente esa frase que el Señor dice, yo soy el camino, estamos buscando caminos a ver si lo encontramos a Jesús, y sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene falsos maestros, doctrinas de demonio, falsos profetas, falsos apóstoles, y engañan a la gente. Entonces te llevan por camino distinto.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, nosotros no tenemos que buscar un camino para ir al lugar correcto. Vamos a leer el pasaje ese de Juan 14. Hoy al ser varios, yo no quiero hablar solo, no me quiero abusar de hablar solo. Por eso quiero abrir un poquito para que todos podamos hablar. Fíjate, Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es por un lado, ¿no? Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos acerca a Cristo. Y Cristo, que es el camino, nos lleva al Padre. No nos da un camino para que nosotros vayamos solos. Él es el que nos lleva al Padre. Por eso lo leemos nuevamente. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene, no nadie va. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no debemos buscar ningún camino, sino debemos buscar a Cristo. Porque si nosotros estamos en Cristo, Cristo es el camino, Jesús es el camino. También alguien me puede llegar a hablar y decir, no, pero dice en Hebreos que el Señor nos trazó un camino. Sí, es verdad, dice eso. Vamos a buscarlo. En Hebreos 10, versículos 19 y 20, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjate vos, es el mismo Cristo que te lleva en camino al lugar santísimo, para que nosotros podamos tener un encuentro con el Padre. O sea que no debemos seguir ningún camino, debemos encontrarlo a Cristo. Debemos buscarlo a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer eso de encontrarlo a Cristo? También dice en Mateo de que todo aquel que esté trabajado y cargado, venid a mí, dice, que yo os haré descansar. Fíjate que ahí nos está hablando de que nosotros podemos ir a Cristo. Y de la única manera, yo digo esto y después si alguno tiene algo para aportar, lo aporta, gloria a Dios, de la única manera que uno puede venir a Cristo, creo que no hay otra manera, es arrepintiéndose. Si uno no se arrepiente, porque ¿y de qué me tengo que arrepentir? De haber estado equivocado. Reconociendo que Él es la verdad, porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo me tengo que arrepentir si en algún momento no estuve en la verdad. Si yo estuve según bajo mi propia opinión, según bajo mi propio entendimiento, no, me parece que no es tan así, tiene que ser de esta otra manera. Si yo considero que en algún momento me manejé de esa forma, y yo me tengo que arrepentir para poder encontrar la verdad que está escrito. Que está escrito, que es Cristo justamente, ¿no? Que es el Señor Jesús. A que Dios es amor. No es que tiene amor. Dios es amor. Y si no nos amamos entre nosotros, ¿verdad? Que somos parte de ese cuerpo, es muy complejo el tema, porque somos Iglesia de Cristo, somos familia del Dios viviente, somos parte del pueblo del Dios, fuimos injertados en el olivo natural, que son los hebreos, en el pueblo de Dios. O sea que nosotros no hemos nacido, los hebreos nacieron siempre siendo el pueblo de Dios. Errado o no errado, nacieron siempre siendo el pueblo de Dios. Nosotros nacimos y hemos sido gentiles, hemos sido mundanos, pero recibiendo a Cristo nos hacemos parte de esa nueva familia de Dios, ¿verdad? Por eso dice en un pasaje que los dos pueblos hizo uno. Nos hacemos parte de esa nueva familia del Dios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de la familia de Dios y somos injertados en el olivo natural, el olivo silvestre en el olivo natural. Gloria a Dios. Si alguien tiene para aportar, bueno, apórtelo, hermana, Brian. No, yo estaba, pastor, leyendo acá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y qué importante, ¿no? Dios nos habla sobre
el camino, que sabemos que el camino, porque el mismo Jesucristo, como dice acá en la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el camino. Y qué bueno es poder estar también nosotros en ese camino, ¿no? Que se llama Jesucristo. Dice, y la verdad. Y sabemos que la única verdad que nos lleva a la salvación de nuestras almas es poder estar en la presencia de Dios, poder escudriñar día a día la palabra de Dios, como dice el pastor, ¿no? En cada prédica, estar atento a cada palabra para no ser engañado, sabiendo que Dios, por medio de su palabra, nos habla la verdad. Como dice, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida. Y yo cuando leo esta palabra reconozco, ¿no es cierto?, que antes de conocer al Señor estábamos muertos espiritualmente. Amén. Estamos, como dice su palabra, con un velo espiritual. Y qué bueno es haber llegado al camino del Señor, que Dios nos escogió, nos trajo, como dice su palabra, somos escogidos, dice, y nos dio esta nueva vida, ¿no? Recién ahí empezó mi vida, en el momento en que acepté a Cristo en mi corazón, en el momento que comencé a escuchar la palabra de Dios, en el momento en el cual escuchaba las alabanzas y me he convertido al Señor. Y es maravillosa la transformación, ¿no? La transformación de nuestras vidas, lo que éramos antes y ahora lo que somos. Ahora tenemos una esperanza, y la esperanza viva es Jesús para cada uno de nosotros. Así que aquellos que están... yo tenía una palabra, ¿no es cierto?, acá en la Biblia que el Señor me ha dado, muy linda, que quisiera compartir también con los hermanos, ¿no? El poder ser escogido de Dios, en el libro de San Lucas capítulo 4, versículo 18, nos dice, lo leemos en el nombre de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha dado buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Qué bueno, ¿no?, haber llegado al camino del Señor y la transformación, el cambio que hubo en nuestras vidas, así como Jesús hablaba esta palabra que se encuentra en el libro de Isaías. En este día nos está hablando a nosotros y te está hablando a vos, querido hermano o siervo de Dios, que quizás te apartaste, te quedaste, quizás en estos momentos a través de las luchas, las pruebas, las dificultades que hay en tu vida, vos te estás apagando espiritualmente. Y el Señor hoy te quiere decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y así como está el Espíritu de Dios sobre Jesús, está hoy sobre cada uno de nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Siervos de Dios, siervas de Dios e hijos de Dios que se esfuerzan, que están en la presencia de Dios. El Espíritu del Señor está sobre tu vida. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. El Señor nos ungió para dar las buenas nuevas, para transmitir la palabra de Dios a los que no han llegado todavía a la verdad. Y dice, y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Y uno se pone a pensar, ¿no, pastor? Uno era un quebrantado del corazón antes de llegar al camino del Señor. Uno estaba dolorido. Yo puedo hablar de mi propia vida, ¿no? Sin esperanza, devastado espiritualmente, no había nada, vacío espiritual, hasta que llegó Cristo a mi vida, dice, y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Eso que nosotros hemos vivido en los tiempos pasados es una experiencia que nosotros hoy podemos experimentar para dar el cambio y sanar a aquellos que están doloridos, sin esperanza, y a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y antes estábamos cautivos espiritualmente, estábamos cautivos, el enemigo nos tenía enlazados, atados, y no conocíamos la verdad, ¿no es cierto? Hay tantas palabras en la Biblia que nos habla sobre la verdad, gloria a Dios. Dice, y vista a los ciegos. Acá podemos ver, el mundo está ciego, la gente está ciega, ¿no es cierto? Se creen porque van a una iglesia o sí, ya de diversas religiones, ya están bien con Dios, y no es así. El camino del Señor es
realmente entregar el corazón al Señor para que Él haga morado en nuestro corazón, gloria a Dios, y poder estar atento a cada palabra y estar esforzándose, ¿no? Y como dice, a poner la libertad a los oprimidos, aquellos que están oprimidos, aquellos que quizás están en sus hogares atravesando una lucha, una dificultad, a quizás aquellos que están atravesando por una enfermedad terminal o una enfermedad de un ser querido, o muchas veces la partida de un ser querido hace que uno se destroce, ¿no es cierto?, el alma, y dice, y poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están oprimidos en los lazos del enemigo, ¿no es cierto?, y lo bueno, a predicar el año agradable del Señor. Así que si vos fuiste un escogido de Dios, yo te aliento que tomes nuevas fuerzas. No hay nada más hermoso para el ser humano, para el cristiano, que poder estar en el camino del Señor y servir al Señor. Si Dios te llamó, querido hermano, querida hermana, fuerza y adelante trabajando, y la recompensa viene de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Es así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjate que en Juan 3 le dice el Señor a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, Él es la vida, ¿verdad? Amén. Pero el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que, hermanos, tenemos una sola salida, es Cristo. Amén. Cristo es el camino. No hay otro camino para seguir. Cristo es la verdad. No hay palabras que puedan satisfacer nuestro espíritu. A los escogidos les hablo, ¿no? Amén. Y Él es la vida. Él es el que, si uno no puede nacer de nuevo, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese nacimiento nuevo es lo que muchas veces el enemigo interrumpe. Viene e interrumpe ese nuevo nacimiento. Por ahí una persona llegó al camino del Señor, recibió a Cristo, se bautizó, está congregado, pero sin darse cuenta, porque el enemigo es tan astuto, es tan sutil, viene como ángel de luz, la persona quiere oír determinadas cosas y se va inclinando por lo que quiere oír, no por lo que debe oír. Dice que nosotros debemos oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que da la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y muchas veces las personas se le interrumpe el proceso del nuevo nacimiento porque no están dispuestas a oír la palabra de Dios. Dios siempre va a hacer corrección para nosotros. Esa es la palabra de Dios. Y muchas veces la corrección agobia, irrita, fastidia. Entonces aparto mi oído de la verdad y empiezo a escuchar a espíritus engañadores, empiezo a escuchar doctrinas de demonios. ¿Y qué es lo que le gusta escuchar a la persona? Y de que va a ser una persona importante, de que va a encontrar la solución al problema, de que va a ser un empresario. Lo empiezan a adular, la adulación busca el ser humano. El ser humano busca la adulación, que lo adulen, que le soben el lomo, que lo traten así como pichoncito. Por eso está lleno el reino de Dios de princesos. Muchos princesos que les gustan ser mimados. Y la palabra de Dios es corrección, hermanos. Amén. Por eso Cristo, ¿qué predicó? El evangelio del arrepentimiento. No hay otro evangelio real. Si alguien te predica el evangelio de la prosperidad, bueno, yo estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad. Porque ¿sabés quiénes prosperan? Los pastores que lo predican. Porque es toda una mentira. Porque Dios nunca habló de eso. En el evangelio de la prosperidad prosperan los pastores que predican el evangelio. Y la gente está siempre igual. Por eso es que se van rotando de iglesia en iglesia, porque se acostumbraron a oír frases y refranes bonitos. Entonces, como no hay corrección del pecado, no hay una incentivación a dejar el pecado, a nacer de nuevo, la gente es como que se aparta, quieren oír otras cosas. Eso lo dice en Timoteo, hermano, no lo estoy inventando yo.
Por eso se interrumpe el nuevo nacimiento. Y Jesús lo increpa aquí a Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino, no puede ver el reino de Dios. Y esto es algo fuerte, hermano. Nosotros debemos nacer de nuevo. Y cuando la persona nace de nuevo, suceden un montón de cosas preciosas que está en el mismo libro que comenzamos a leer, donde Dios es amor. En la primera epístola de Juan. En el capítulo 3 dice que el que naciere de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios, en el versículo 9, primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es por un lado. Y después en el capítulo 5 de este mismo libro, dice en el versículo 18, y sabemos, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, por él Dios le guarda, y el maligno no le toca. Fíjate, hermano, qué tremendo que es esto. Si realmente somos esa nueva criatura, somos ese nuevo ser que nació de las borras del pecado, pero recibió a Cristo en su corazón, fue transformado, dice que ya el pecado no lo practica, y también dice la palabra que el maligno no le puede tocar. Qué bueno. Amén. Es maravilloso, hermano. Amén. ¿Por qué hay tantas personas lastimadas, están tantos desahuciados, tantos están en cautivo? Porque no quieren nacer de nuevo. Porque Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciera, o sea que esto también es voluntario. No es algo que se va a producir como el bebé que se fue ingestado en la panza de la madre, y no fue la voluntad del bebé querer nacer, pero de nosotros sí, hay una voluntad, tiene que haber una voluntad. Si no hay una voluntad, si no hay unas ganas, si no hay una decisión, no puedo nacer de nuevo. Porque si mi oído quiere oír lo que le agrada oír a mi oído, de que soy el más lindo, que bueno, eso es verdad, no soy el más lindo. Y fui hecho a imagen conforme la semejanza de Dios. Mirá si no soy bonito. Amén. Soy hermoso. Los mentirosos no van a entrar al reino de Dios. Dice la palabra eso, yo le creo a Dios, hermano. Soy precioso. Entonces, si yo quiero oír siempre esas cosas, ¿no? Que yo nunca me equivoco, que yo soy el más grande, que yo soy el más bonito, que yo soy el inigualable, que las puertas del cielo están abiertas para mí por mi capacidad, porque yo tengo una capacidad sobrenatural. Y eso es adular a la persona, hermano. Eso no es decirle la verdad. Decirle, flaco, flaca, arrepentite, deja el pecado y ponete en orden con Dios, pedí perdón por todas las macanas que te estás mandando. La gente no quiere oír eso, la gente quiere oír otra cosa. Adulación y adulación y adulación. Y esos no son los que nacen de nuevo. Acá es necesario nacer de nuevo, hermano. Amén. Es nacer de nuevo. Porque del que nace de nuevo, dice que la simiente de Dios, eso dice en 1 Juan capítulo 3, verso 9, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, sale del pecado, ya no deja de practicar el pecado. Ya de su mente el pecado, de su corazón el pecado, de su ser el pecado, ya se extinguió, ya caducó, dice, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo. Por eso Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. No hay un camino que yo debo seguir, no, debo seguir a Jesucristo, porque el camino es Jesucristo. No hay una verdad que debo buscar, no, debo buscar a Jesucristo porque Él es la verdad. No hay una vida ahí que no sé cómo puedo hacer para alcanzar, no, la vida es Jesucristo. Amén. Todo es Jesucristo. Entonces esa es la simiente. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces ahí vemos la diferencia en las personas, ¿verdad? De que aquel que está a los tumbos, que está pasando momentos de... Porque hay momentos breves de tribulación que tenemos que pasar, pero como la simiente de Dios está en nosotros, como somos nacidos de Dios, eso dura breve proceso, un breve tiempo. ¿Verdad? Vos no podés encontrarte con una persona que en el 2004 está pasando por una tribulación. Lo encontraste en el 2007
sigue pasando por un desierto, lo estás encontrando el 2013, lo volviste a encontrar en una tribulación. Hermano, salí del pecado, dejá el pecado, hermana, apartate del pecado, volvete a Dios. Si te volvieres a mí, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Eso dice en Job capítulo 22, versículo 22. Si te volvieres a mí, si te volvieres al Omnipotente, alejarás de tu tienda, de tu casa, de tu vida, de todo tu atmósfera, alejarás la aflicción. Ya los atormentados que vos leías, evangelista, en Lucas 4, lo voy a buscar de nuevo para no equivocarme de palabra, dice acá, los oprimidos, ¿verdad? Ya dejás de estar oprimido porque el enemigo ya no tiene influencia en tu vida. Todo esto te pasa cuando estás lejos de Dios. Amén. Lo que decía el evangelista, ¿verdad? Amén. Hoy Dios te está dando la posibilidad para que veas de que la palabra de Dios te puede sacar de ese lugar. Sí. Pero es una decisión tuya de salir. Nosotros somos instrumentos de Dios hoy que te acercamos por voluntad del Espíritu Santo, palabra de Dios. Amén. Para que sepamos cómo debemos conducirnos. Así empezamos el programa de esta tarde, ¿verdad? Amén. Para que sepamos cómo debemos conducirnos. Y de la única manera que nosotros tenemos la certeza de conducirnos bien es mediante la palabra. Amén. A que... No sé si Brian tiene una canción más. Sí, igual quería decir algo. Dale. Dijiste sobre la única manera de acercarse y volver a Jesús es arrepintiéndose, ¿no? Y a mí me encanta pensar algo cuando, por ejemplo, compañeros del trabajo, personas tal vez cargan a unos cristianos y dicen, vos sos peor que Judas, ¿no? Y a mí me encanta pensar porque hay dos formas. Hay dos partes de la Biblia que una persona es Judas y el otro es Pedro. Sí. Y para mí lo que la forma del pecado de los dos, que uno fue entregar a Jesús y el otro fue negarlo 3 veces en medio de mucha gente diciendo no lo conozco, para mí estuvo peor Pedro. De la misma, al igual que el otro. Sí. ¿Por qué? Porque yo pienso que era voluntad de Dios que Jesús sea entregado para ser crucificado. ¿Qué es lo que hace ver bien a Pedro y mal a Judas? El arrepentimiento. Se arrepintió. ¿Qué pasó? Cuando después que Jesús resucitó, cuando Pedro lo volvió a encontrar a Jesús, ¿qué hizo? Porque fue que estaba en la barca, Pedro, y lo volvieron a ver en la playa, claro, ahí en la orilla. Que dijeron, él es Jesús, cuando le dijeron que tire de vuelta la red para comer. Y ahí fue cuando Pedro se tiró de la barca y fue a buscar a Jesús, que dijeron, él es Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Corrió y se arrepintió, volvió a Jesús. En contra, Judas no hizo eso. Judas, en vez de ir a Jesús, fue a la muerte. En el cual, esa es la diferencia en el cual se lo ve bien a Pedro y mal a Judas. Los dos tenían libre albedrío de hacer lo que quieran después de lo que hicieron. Pero los dos tomaron caminos diferentes. El arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento. No hay forma, otro mecanismo de poder acercarnos a Jesucristo. Amén. Si nos arrepentimos de todo corazón, ¿no? Porque el Señor, voy a usar un término que en el lenguaje actual está usado, no es tonto, ¿verdad? A Él no se lo puede engañar. ¿Verdad? Porque Él escudriña la mente, pesa el corazón. Él sabe que antes de lo que nosotros vamos a hablar, Él ya lo sabe, dice en Salmo 139. O sea que no hay forma de engañar a Dios, pero el arrepentimiento es primordial. También en la situación de Pedro, cuando él se arrepintió, después el Señor Jesucristo vino a Pedro y pudo sanar esa herida. Cuando 3 veces le dijo, Pedro me amas, Simón me amas, ¿verdad? Señor, sí, tú sabes que te amo. Y cuando Pedro lo negó a Jesús, Jesús sabía que lo amaba, pero en su carne, Pedro no había nacido de nuevo,
porque ese es el tema, a pesar de que estaba con el maestro, él no había pasado por el proceso de nacer de nuevo. Porque todos venimos al Evangelio. Y el caso de Pedro está espectacular, porque todos llegamos en la situación de Pedro. Personas alejadas de Dios, quizás nunca lo hemos negado. Muchos de los que estamos en el Evangelio nunca lo hemos negado a Dios. Anduvimos quizás en la vereda de enfrente, pero sin negar a Dios. Y Dios sabe todas esas cosas. Y quizás la vida de Pedro fue algo similar a la de muchos, en la que tuvimos la oportunidad, o tenemos la oportunidad de estar en la iglesia, pero todavía no nos hemos arrepentido y no aceptamos el proceso de nacer de nuevo. Todavía es como que hay cositas de mi vida pasada, es como que las retengo, las guardo abajo de la alfombra, que no se note mucho, que no aparente, que no se vea, y eso Dios sabe, y se interrumpe el nacimiento. Para nacer de nuevo hay que ser realmente despojarse de la vida anterior. Y yo cuando digo despojarse, hermanos, yo te voy a hablar de mi vida personal, particular. A mí el Señor hasta me hizo alejar de sector de mi familia, que lo niegan a Dios. Me hizo alejar de parte de mi familia, mis amistades todas. No tengo uno de mi vida pasada. Y los que parecía que iban a nacer, iban a estar conmigo, el Señor las terminó de sacar. O sea que el Señor me dejó mi familia actual, que es mi esposa. Término familia dice personas que conviven bajo un mismo techo. Eso es familia. Amén. No lazo de sangre. No. ¿Sí? Buscate en tu diccionario, buscátelo mientras estamos hablando, después del programa, la definición de familia. Personas que viven bajo un mismo techo. Amén. Eso es una familia. No los parientes que son lazos de sangre. Esos son parientes, pero familia son los que vivimos bajo un mismo techo. O sea que Dios me permite tener a mi familia natural, que somos los que vivimos bajo el mismo techo, mi familia espiritual, que son toda la iglesia de Cristo y los hermanos que vamos encontrando y los hermanos del templo donde nos reunimos. Y eso es importante, en amarnos. Que nos amemos unos a otros, empezaba el versículo de hoy, ¿no? Amén. Nos amemos unos a otros. Nosotros en la iglesia no podemos mirar de reojo a uno, menospreciar al otro, no. Los debemos amar con locura, porque fueron comprados por el mismo precio que se pagó por mí. No soy ni más ni menos que nadie. Entonces, somos parte del mismo cuerpo. Yo debo sentir que mi corazón se llena de latidos cuando veo a mi hermano, mi hermana en la iglesia, porque somos parte del mismo cuerpo. Amén. No podemos mirar así con reojos, así, otra vez vino esta, otra vez este. ¿Cuándo se va a mudar de iglesia? No debemos pensar eso. Y en mi vida tiene que tener prioridad, en tu vida tiene que tener prioridad tus hermanos de la iglesia. Amén. Tus hermanos de la iglesia son fundamentales en tu vida. No es que tenemos un encuentrito, si vas una vez por semana, 2 veces por semana a la iglesia, o las cantidades de veces que vayas. Son tu familia la que vas a compartir, esa es tu mentalidad que tiene que cambiar, la eternidad. Amén. Con esa persona vas a estar en la eternidad. Ese tiene que ser tu pensamiento. Por eso el Señor insiste en que nos amemos los unos a los otros. Amén. No hace falta estar a los besos cada rato, a los abrazos cada rato, pero se tiene que llenar de alegría mi corazón de ver a mi hermano, mi hermana, el matrimonio que llegó, el joven que llegó, la anciana que llegó. Amén. Gloria a Dios, debemos darle gloria a Dios que pudo vencer de todos los contratiempos, porque el enemigo en cada familia en particular va poniendo obstáculos, contratiempos, dificultades, levantando tormentas, pestilencias, que Dios permite que sea para probar la fe de cada uno, pero también permite Dios esas cosas para ver qué haces vos como hermano, como hermana en Cristo, si te enteraste y te arrodillaste a orar, si le pudiste pedir al Señor, Señor ten misericordia, Señor esté ayudando, esté trayendo liberación, lo que sea. Te pone en prueba si esa persona que está pasando por una dificultad, si estuviste orando por la dificultad de esa persona. Muchas veces somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros nada más. Y no debe ser así. Yo tengo el entendimiento que cuando yo voy a la iglesia no es un lugar para ir a recibir. Hay algunos que dicen, ay, no recibí nada.
No, en la iglesia vos tenés que ir a dar. Porque vos estuviste orando toda la semana, estuviste leyendo toda la semana y vas dispuesto a consolar al afligido. Porque si no son frases soltadas al viento, ¿viste? Y el Señor quiere que nosotros vivamos su palabra. Amén. Que Cristo esté realmente en nuestra vida. Preguntate antes de ir a la iglesia, ¿qué haría Cristo si entra en la iglesia y es un miembro más de la iglesia? ¿Qué haría Cristo? ¿Miraría de reojo a alguno? ¿Le caería mal si está el otro? ¿Se fastidiaría si no pudo venir? ¿O qué haría el Señor entrando en la iglesia como un miembro más de la iglesia? Amén. Vos imaginate eso y esa es la actitud que vos tenés que tomar cuando entras en la iglesia. Quiero que continuemos, pero Claudio Daniel Ruiz, Claudio, Dios te bendiga, manda saludos, hermanos de Transradio. Te mandamos un fuerte abrazo, Claudio, tocayo querido, que estés bien, vos, toda tu familia, saludo al pastor, a la familia, gloria a Dios. Y también Mel Denis, ¿le gusta el programa? Mel, te bendecimos en el nombre de Jesús, gracias por estar acompañando, amén. A que, gloria a Dios. Brian, ¿querés cantar? Cerramos con Tú y Yo. Tú y yo, pero falta. Sí, pero bueno. Bueno, cerrá el programa. La última con la canción esta. Dale. Vamos. Tú y yo. ¿Cómo es? Así. Aunque no me veas, yo estoy contigo. Si vas muy lejos, yo por ti iré. Vi caer tus lágrimas cuando estabas triste. Vuelve a mirarme como yo lo hago. Yo te perdono, te sigo amando. Nada de mí te puede separar. Sigue creyendo, sigue avanzando. No me dejes de amar. Tú y yo otra vez. Y lo demás vendrá después. Soy tu primer lugar, no vuelvas atrás. En la oscuridad mi luz te alumbrará. Contigo voy a estar, no temas jamás. Siempre te voy a amar. Vuelve a mis brazos, yo te renuevo. Aunque estés cansado, tus fuerzas yo aumento. Si el mundo te persigue, yo te protejo. Si un día caíste, déjame decirte, yo te perdono, te sigo amando. Nada de mí te puede separar. Sigue creyendo, sigue avanzando. No me dejes de amar. Tú y yo otra vez. Y lo demás vendrá después. Soy tu primer lugar, no vuelvas atrás. En la oscuridad mi luz te alumbrará. Contigo quiero estar, no temas jamás. Siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Tú y yo otra vez, y lo demás vendrá después. No vuelvas atrás. En la oscuridad mi luz te alumbrará. Contigo quiero estar, no temas jamás. Siempre te voy a amar. Adiós. Siempre nos va a amar el Señor, amén. Amén.
Gloria a Dios, qué lindo es poder despedirnos de esta manera, de sabiendo que el amor de Dios, hermano, nos alcanza. No quiero irme sin tocar un tema en particular, aquí cerramos por hoy. Tiempo de campaña, hermano, estamos de campaña, la Iglesia Camino Nuevo también está de campaña, la radio La Predicadora también está de campaña. ¿Sabe qué quiere decir, hermano? Que hay que salir a ganar la calle. Ya basta de cultos especiales, vayamos y ganemos la calle. ¿Recuerdan la década del 80? En las esquinas, en las plazas, en los campitos. O sea, hay que salir a ganar la calle, hermano. Basta de cultos especiales en la iglesia, de predicarnos a lo que ya fuimos predicados. Vamos a alcanzar a aquellos que están necesitados, aquellos que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Te invitamos el viernes 18, el próximo viernes, a las 19 horas, en la Aquila y la Viudita, donde tenemos la iglesia. Nosotros tenemos un patio muy grande afuera, del lado de afuera, no del lado de adentro, del lado de afuera. Tenemos un hall bajo techo, amén, gloria a Dios, pero no es adentro de la iglesia, es afuera de la iglesia. Te invitamos, vamos a estar de campaña. Amén. El pastor Víctor Ruiz Díaz, de la iglesia Camino Nuevo, Loma al Mirador, estará trayendo el mensaje. Aquí Brian ha preparado un grupo de alabanza tremendo, que van a venir a adorar, a glorificar al Señor. Y bueno, estamos haciendo invitaciones para que la gente venga a recibir. Si hay personas enfermas, si hay personas endemoniadas, hermano, tráese, aquel que está desahuciado, tráelo alzalo y traelo a la iglesia, hermano. Amén. Como aquellos 4 que llevaron a aquel que estaba necesitado y lo hicieron bajar por un techo para que Jesús lo pueda tocar. Trae personas para que Cristo los pueda tocar en esa noche. Amén. Gloria a Dios. Viernes 18, 19 horas en la Aquila y la Viudita. Esto es en Ciudad Evita, atrás del Hospital Balestrini. Te vamos a estar esperando, gloria a Dios. Y tiempo de campaña, un tiempo especial que tenemos que recuperar territorio. Yo tenía un programa en Radio AM 1440, creo que era Radio Impacto, una AM, en Tapiales. Lo tuve un tiempo largo, recuperando territorio se llamaba, y después me lo pidieron al nombre unos hermanos que estuvieron en la radio secular, radio de los Héroes de Malvinas, en González Catán, también usaban ese nombre de programa. Y debemos recuperar el territorio perdido, el territorio que el enemigo ha ganado, las esquinas, que lo vemos los jóvenes que están tomando alcohol, que se están drogando, jovencitas que se están prostituyendo, personas que están viviendo en indigencia. Nosotros debemos alcanzarlos, somos el instrumento de Dios para alcanzar en este tiempo a aquellos que están necesitados. La Aquila y la Viudita, viernes 18, 19 horas, te esperamos, y la hermana evangelista va a estar haciendo la oración de cierre. A que estemos atentos y cerremos todos nuestros ojos. Dice que si 2 o 3 nos reunimos, ¿verdad? También los días sábados, 19 y 30 horas, los te cultos. Invitamos a una reunión especial. Gloria a Dios. Sábados, 19 y 30. 19 y 30, amén. Sí. Tenés 2 minutos. Sí. Bendito y eterno Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, en estos momentos, mi Dios querido, te pedimos, Señor, la bendición de lo alto hacia aquella persona que está escuchando a las ondas radiales, Señor. Oh Señor, que tú lo toques con tu poder, tu Espíritu Santo, mi Dios. Bendice a cada hermano, cada hermana, bendice a cada ser humano que está escuchando, aquellos que están necesitando una oración, están necesitando que alguien llegue a su auxilio, y sabemos que tú eres el socorro, el auxilio. Señor mío, Dios querido, toca esas vidas que están atravesando quizás por un momento difícil en su salud, en su familia. Tu mano santa y poderosa, Jesús, está arrancando toda dolencia, toda enfermedad, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Por aquellos que no tienen un trabajo, Señor, que puedas abrir las puertas de los cielos y derramar esa rica bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, mi Dios. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Gracias, audiencia, por acompañarnos. Cintia, llegó tu mensaje. Cintia Aldana, de Transradio. También te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo en Cristo. Gracias por estar escuchando y por acompañarnos. Amén. Hermano, hermana, el próximo viernes tenemos una cita. Queremos estar, que Dios permita que estemos. Amén. Te dejamos por los programas que siguen, porque la bendición no se corta, ¿eh? Acá la bendición viene, es permanente. No te desintonices. Dios te bendiga. Amén. Amén. Hasta el próximo viernes. Producir lo que no has producido, la fe te abre el camino hacia tu libertad.
la fe levántate y anda, por la fe extiende tus alas, nada podrá detener el poder de la fe. La fe